Señor, te damos gracias porque nos has traído esta noche acá. Te damos gracias por tu servidor, por Rafael. Te pedimos, Señor, de que lo utilices, que pongas en él las palabras que tú quieras que nosotros escuchemos. Te pedimos que pongas en nosotros oídos de servidor, Señor, de apóstol, para que podamos captar tu mensaje. Te damos gracias por el servicio que Rafael nos presta. Te damos gracias por su familia. Te pedimos que los bendigas y que los cuides siempre. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal están? Bendecidos. Bendito sea Dios. Hemos llegado al ombligo de la semana. A mí en lo personal no me gusta cuando le dicen así, pero para nuestro caso es a la bendición de media semana para nosotros como cristianos, que es nuestra asamblea en la cual nos reunimos y nos llenamos. Porque de domingo a domingo es largo, y si solo vamos a misa los domingos y no nos alimentamos de la palabra de Dios o de su cuerpo y su sangre durante la semana, pues más largo se siente. Esta noche vamos a hacer una pequeña reflexión para entrar luego a una dinámica muy bonita. El tema es adoremos en espíritu y en verdad. Y quisiera comenzar diciendo de que yo creo que todos los cristianos, o por lo menos la gran mayoría, en alguna vez ha escuchado esta frase: adoremos en espíritu y en verdad. Yo recuerdo que cuando tengo uso de razón de que la escuché, pues a mí me gustó mucho y la sentí bien profunda, la verdad. Yo dije, wow, adoremos en espíritu y en verdad. Pero mi reflexión fue sencillamente, pues para mí lo que significa es que debemos entregarnos todo para adorar a Dios. Y ahí me quedé, sinceramente. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hemos reflexionado sobre esto? Yo creo que muy pocos. Y también tenemos la desdicha de que no siempre nos han explicado qué quiere decir adorar en espíritu y verdad. Pues bien, esta noche vamos a tratar de explicarlo para que como cristianos lleguemos a ser verdaderos adoradores. En primer lugar, me gustaría preguntarles si alguno sabe de dónde sale la frase adorar en espíritu y en verdad. ¿De dónde se originó? ¿Sí? Exactamente. Es palabra de Dios. No fue un invento de cualquiera, es palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo. Precisamente sale de la conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la samaritana cuando llegó al pozo de Jacob. En la discusión o la conversación que tuvo Jesús con la samaritana, entre otras cosas, de lo de dame de esa agua y que de esta agua no volverás a tener sed, etcétera, etcétera, la samaritana le preguntó al Señor, o le dijo al Señor, de que cómo se podía adorar a Dios si los judíos decían que solo se podía hacer en Jerusalén, mientras los samaritanos decían que solo se podía hacer en el monte Gerizim, que estaba en Samaria. Entonces nuestro Señor le contesta a la samaritana de una manera muy linda qué es verdaderamente adorar. Y lo vamos a leer esta noche de la palabra. Vamos, por favor. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, del 6 al 30, pero vamos a leer esta noche solo del versículo 21 al 24. Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran los que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Palabra de Dios. ¿Escucharon bien? Fue precisamente Jesús el que nos dice que como verdaderos adoradores tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pues bien, en el contexto al que se refería Jesús, ¿qué es la enseñanza que nos deja? Bueno, pues en primer lugar nos deja la enseñanza de que para adorar a nuestro Señor no es necesaria una localización geográfica específica. Ya cuando vino Jesús a darle plenitud a las Sagradas Escrituras, ya no existía la separación entre judíos y paganos. Entonces ya no era necesario, según la tradición, ir a un lugar para realizar la adoración. Y en segundo lugar, de que para poder adorar a Dios debemos conocerlo. No podemos adorar algo que no conocemos, mucho menos al Creador de todo el universo y de la tierra. No lo podemos adorar si no lo conocemos. Aparte de eso, la adoración entonces se convierte en un asunto de corazón y de espíritu, y que va dirigido por la verdad. Ya sabemos de dónde viene ahora la frase de adorar en espíritu y verdad. Hoy vamos a tratar de desglosarla. En primer lugar, necesitamos saber qué es espíritu, y en segundo lugar, necesitamos saber qué significa adorarlo en verdad. Espíritu, en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, nos habla sobre lo que es el espíritu, y nuestro Señor Jesucristo lo vuelve a repetir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22. Y esto que vamos a leer ahora, que es palabra de Dios, es muy importante que nosotros, los cristianos, tenemos que conocerlo y tenemos que obedecerlo, porque es la única manera en que nosotros verdaderamente vamos a estar adorando a Dios. Y lo vamos a leer. La cita es San Mateo 22, del 37 al 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Palabra de Dios. Gracias. Entonces, como leemos ahorita, debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Esto, hermanos, es, según las Sagradas Escrituras, la definición de espíritu. El espíritu abarca nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser. ¿Por qué tenemos que adorar en espíritu? Pues porque nuestro espíritu, como ya les dije, es todo lo que somos. Y al ser esa parte inmaterial de nosotros, cubre todas nuestras emociones, cubre todo nuestro carácter y cubre todos nuestros pensamientos. Entonces, al hacer una adoración, ya como Jesús nos enseñó, se requiere una sintonía y una armonización de todo nuestro ser, de todo lo que somos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro comportamiento también, para poder agradar a Dios y que esa adoración
sea agradable a Él y beneficiosa para nosotros. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno, amén. Hoy vamos a ver qué significa adorar en verdad, la otra parte de lo que nos dejó nuestro Señor. El hecho de que nuestra adoración también debe ser en verdad significa que nuestra adoración debe estar correctamente informada. Debe de tener conocimiento pleno de lo que se está adorando. Eso es adorar en verdad. A menos que nosotros tengamos un conocimiento sobre el Dios que estamos adorando, si no es así, no podemos decir que estamos adorando verdaderamente. Y aquí vamos a aclarar, en verdad no es lo mismo que de verdad, ni tampoco es lo mismo que de veras, ¿verdad? Adorar en verdad va mucho más allá de una sinceridad que podamos tener nosotros para adorar. Es decir, yo lo adoro en serio. No es de que sea cierto o no sea cierto, no se refiere a eso el Señor. El Señor, al decirnos que debemos adorarlo en verdad, significa que cuando adoramos nos debemos colocar en el centro de la realidad sobre quién es Dios, sobre sus atributos, sobre todo lo que es, sobre que es nuestro Padre, nuestro Creador, el Todopoderoso, todos esos atributos y sobre qué es Dios. Eso es la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar y hacer a la hora de adorar. ¿Se entendió? Vaya, se comprende. Ya tenemos las dos partes, ¿verdad? En espíritu, que es todo nuestro ser, y en verdad, que es el conocimiento de a quién adoramos. Hoy vamos a hablar la frase entera, que significa adorando en espíritu y en verdad. Vamos a unir todo lo que hemos reflexionado. Tanto nuestro espíritu como la verdad y la realidad de quién es Dios deben estar presentes para que nuestra adoración sea agradable a Dios y lo honre plenamente. Ambas cosas tienen que estar presentes para que nosotros adoremos verdaderamente a nuestro Señor. El espíritu sin la verdad conduce a una experiencia llana, emocional y pasajera, eufórica puede ser, pero cuando pasa, se terminó la adoración. Es decir, solo es la emoción del momento que dice que estoy adorando, pero cuando ya se me pasa lo chivo, ya terminó mi adoración. Ya no estoy ni concentrado, ni me siento pleno, ni lo quiero seguir haciendo. ¿Sí? Así no es. Por eso tiene que llevar el espíritu a la verdad. Y por el contrario, si solo nos quedamos con la verdad, pueda que nuestra adoración se quede en algo de formalismo. Yo sé quién es Dios, sí, lo voy a adorar y todo. Pero si yo no me estoy entregando todo mi ser, completamente todo lo que soy, con ese conocimiento para adorarlo, entonces tampoco es una adoración verdadera ni le agrada a Dios. La combinación de ambos aspectos de la adoración nos lleva a una apreciación gozosa de nuestro Señor, a la luz de las Sagradas Escrituras. Mientras más conocemos sobre Dios, más aspectos de su grandeza vamos a poder adorar. Mientras más lo conocemos, más profunda va a ser nuestra adoración. Y mientras más profunda sea nuestra adoración, el Señor será más glorificado. Amén. En la verdad y solo en la verdad, lo que puede influir de forma apropiada sobre nuestras emociones, de tal manera que honren a Dios, es utilizando nuestro ser y nuestro conocimiento.
La verdad de Dios, siendo de infinito valor, merece, por lo tanto, infinita pasión y entrega. El hecho de que la adoración sea algo tan íntegro y abarcador de nuestro ser, no se limita, como bien nos dijo nuestro Señor, a un lugar, sino que adoremos a Dios con cómo vivimos. Esa adoración tiene que ser una adoración constante. Esa adoración tiene que ser un reflejo de nuestra vida. Al hacernos cristianos y seguir a nuestro Señor, tenemos que ser plenamente conscientes de que ese es el reflejo que nosotros estamos dando. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser también una constante adoración al Señor, porque es una entrega, es todo nuestro ser con el conocimiento de Él que nosotros actuamos. Entonces, nuestra vida entera es una adoración, si la debemos hacer así, y la tenemos que guiar como se debe. Pues bien, ya habiendo explicado lo que es adoración en espíritu y verdad, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, que fue la primera en adorar a Dios encarnado en su purísimo vientre, que nos conceda la gracia de aprender y rendirle culto a Dios con nuestra vida, en consonancia con los principios del Evangelio, y así le podamos adorar realmente en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Rafael, por la reflexión que nos has regalado en este día. Ahorita vamos a hacer una dinámica.